Bueno, muy buenos días con todos, con todas, con todes. Gracias por acompañarnos una vez más en este martes de coyuntura. El tema que veremos hoy es el control político de la vida a propósito de la autorización para el aborto terapéutico de la menor de 11 años abusada durante años por su padrastro y que ha levantado polvo entre los políticos pro vida selectiva, cada vez más numerosos en el Congreso. Para revisar este tema nos acompaña Violeta Barrientos, doctora de Literatura y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de París, máster en Sociología Política por la Universidad de San Marcos, abogada de la PUC, escritora feminista, docente universitaria y consultora en temas de derechos humanos, sexualidad y género, teorías, prácticas y representaciones. Sus temas de interés son gobernamentalidad, biopolítica, cuerpo, teoría queer, representaciones y memoria en el área latinoamericana, y es profesora de Ciencias Sociales en la PUC y en la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Marcos. Les pedimos por favor a todos cerrar sus micros y adelante, Violeta. Gracias. Muy bien, gracias Patricia y gracias por la invitación a DESCO. Lo que quiero exponer enseguida se relaciona, bueno, a los últimos casos, en realidad han sido detonantes del tema, el caso Camila y luego el caso Mila, que han venido comentándose uno tras otro prácticamente en este último mes. Y no solamente quedarme ahí en el tema de lo concerniente a la interrupción del embarazo, porque siempre se ve que estos temas, digamos, de salud reproductiva o de sexualidad atañen solamente a grupos minoritarios, que seríamos las mujeres o la población LGTB, sino también ir en una segunda parte de mi exposición a la cuestión de la reflexión política, ¿no? Y cómo desde la política necesitamos introducir el enfoque de género para ver mejor las cosas en un contexto donde a nivel mundial la derecha va ganando, al parecer, una batalla cultural porque ha sembrado ciertas falacias que finalmente terminan siendo apoyadas por la izquierda, ocasionando así pánicos morales que dividen a la misma izquierda y que aíslan pues a las fuerzas feministas, por ejemplo, del contingente eh, de izquierda, ¿no? Entonces hay un trasfondo político muy importante eh, que, digamos, es manejado, como lo digo, por este problema y la falacia que se crea en torno al tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, para ir a los casos concretos de las niñas en cuestión, y hacer un poco de memoria, tenemos primero el caso Camila, que fue, digamos, hace poco em, sentenciado de alguna manera, para decirlo así, resuelto, ¿no? Por el Comité de Derechos del Niño, que declaraba de alguna manera la posibilidad de realizar un aborto terapéutico a menores de edad, porque era ya como sabido que estos embarazos habían sido producto de violación. Un poco para aclarar a las personas que no están muy familiarizadas con los términos, en el Perú, bueno, está prohibido todo tipo de aborto, salvo el terapéutico, que estuvo, digamos, consentido desde inicios del siglo XX, solo que nunca se aplicó porque faltaba, digamos, un protocolo de cómo realizarlo, en qué casos, si necesitaba o no de una junta médica, etcétera, y eso recién se hizo hace pocos años, ¿no? No se aplicó entonces prácticamente en todo el siglo XX, durante 90 años el aborto terapéutico estando permitido, y el aborto terapéutico es un tipo de aborto que puede darse en el caso de inviabilidad del feto, cuando se supone que van a ser, por ejemplo, en ciertos casos, sin probabilidad de vida, o han habido casos de efectos anencefálicos que no tenían cerebro y entonces han muerto a los pocos días de, de nacer. Entonces, para evitar ese sufrimiento a la madre, se optaba por el aborto terapéutico, es posible, ¿no? O lo mismo en caso de riesgo de la vida de la madre, también era posible, pero ninguna de estas eh, condiciones pudo ser ejecutada, pese a que el Código Penal eh, lo permitía, ya indico, desde inicios del siglo XX,
por falta de protocolos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, lo que el Perú actualmente tiene vigente es el aborto terapéutico. En cuanto a legislaciones de aborto, si comparamos en el mundo, interrupciones del embarazo en ciertos países, por decir España, está permitida la interrupción del embarazo hasta un número de semanas que no pasa los 4 meses y no importa la causal, o sea, es casi, digamos, un derecho de la mujer interrumpir su embarazo, mientras que en otros casos necesitamos de alguna manera de causales para poder llevar adelante una interrupción del embarazo, ¿no? Estas causales han sido diversas. Una, la de riesgo de vida para la madre o del feto, otra en que, digamos, la condición del feto sea la de una persona que va a nacer con una malformación o discapacidad que le va a hacer una vida muy sufrida, y otra, sobre todo, es la causal de violación. En nuestro país no se aplica ninguna de estas causales, solamente es la del aborto terapéutico. Pero resulta que el Comité de Derechos del Niño lo que estableció hace más o menos un mes fue que este aborto terapéutico fuera posible de llevarse a cabo también en menores de edad que habían sido violadas, porque se ponía en riesgo su salud mental, muchas tenían una tendencia al suicidio, aquellas menores que estaban embarazadas, y en el caso Camila, eh, Camila es el nombre que se le pone a esta niña, ¿no? Una niña indígena de la serranía peruana que había sido violada durante 4 años por su propio padre, ¿no? Entonces, a resultas de este incesto, ella queda embarazada y a los 13 años declara pues que no quiere tener ese bebé, ¿no? Finalmente le niegan el acceso al aborto terapéutico y ella tiene ya una pérdida, ¿no? Frente a eso, se le denuncia por esta pérdida. eh, Su madre misma padecía de una discapacidad física, sus condiciones eran de pobreza, vivía en un ámbito rural y finalmente, luego de denunciarse al Estado peruano por no haberle proporcionado el aborto terapéutico y luego encima denunciarla por haber abortado, el Comité del Niño decide proteger a esta niña, ¿no? Y prácticamente en su resolución lo que indica es que el Perú trate de aplicar el aborto terapéutico también en casos de violaciones de menor, ¿no? Por estas implicancias psicológicas, es sabido, además, por otros casos en el mundo, la tendencia al suicidio, por ejemplo, de estas niñas, y además toda la situación a crearse, ¿no? Porque el tema es el sufrimiento, digamos, psicológico de estas menores que luego de llevar años digamos, de violación sexual sistemática y por sus propios progenitores o a veces por padrastros, terminan, digamos, teniendo hijos con ellos y bueno, ya se sabe que en condiciones no necesariamente incestuosas, las menores de edad generalmente tienen una menor en posibilidad de desarrollo al ser tan tempranamente madres, pero sobre todo, ¿no? Esa digamos, problemática moral y psicológica al interior de las familias, ¿no? Entonces, esto ocurrió con Camila y posteriormente, hace poco, nos hemos enterado que a inicios de julio hubo otra niña que denunció que su padrastro la violaba, este caso fue y el caso Mila, eh, en la selva peruana, en ámbito rural, en un contexto pobrísimo, la madre era analfabeta, también padecía violencia familiar y esta vez la niña era violada por un padrastro y también por un tío y también fue violada durante varios años, 5 años, ¿no? Entonces, resultado de esta violación sistemática, ella también eh, sale embarazada y se llama, ¿no? Da esta denuncia a una intervención sobre, digamos, no tener, digamos, el hijo producto de esta violación. Entonces, la primera respuesta del Estado es no darle
el aborto terapéutico, pero como acababa, digamos, de darse la resolución del Comité del Niño, lo que se trata es de ayudarla, pedir una medida cautelar y obligar de todas maneras a que se respete, digamos, lo dicho por el comité, ¿no? O sea, los derechos de la menor. Entonces, finalmente se le practica en agosto el aborto terapéutico, asumiendo que es una niña apenas de 11 años y que, claro, ha sido violada y que esto va a poner en riesgo su salud física y psicológica, pese a que en una primera instancia en Iquitos se le había negado estas condiciones, ¿no? Entonces ha habido todo un debate sobre la cuestión y han salido las fuerzas que eh, aquí conocemos como Provida, a decir desde el Congreso y desde otras posiciones su rechazo, a manifestar su rechazo a esta decisión del Estado peruano, ¿no? Que ha sido, digamos, de alguna manera, para repetir la palabra del comunicado de la Comisión Episcopal peruana, inédita, ¿no? Porque es la primera vez, digamos, en que el Estado, pese a el gran estigma que hay sobre el aborto, finalmente se decide a apoyar en este caso los derechos de la menor, ¿no? Entonces, hay una primera problemática que es obviamente la de las niñas, ¿no? Ahora, la data que se tiene sobre mujeres embarazadas por violación de cualquier edad es poca, ¿no? O sea, se habla mucho, digamos, del estrés postraumático de las personas que han tenido, de las mujeres que han tenido violaciones sexuales, que es un atentado contra su libertad sexual, pero se tiene poco sobre aquellas que han tenido hijos resultado de estos embarazos. A mí me tocó ver algunas mujeres embarazadas como producto de violaciones durante el conflicto armado y la verdad que la situación era bastante compleja, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me impresionó, por ejemplo, el visitar una casa donde em, yo hablaba con una señora y de repente le decían a ella que, o más bien dicho, cerraban una puerta para que no viera a un chico que llegaba como el ahijado, ¿no? Entonces había un comportamiento extraño porque, eh, digamos, se trataba como de ocultar a una persona que era este joven, adolescente, me acuerdo, cuando llegaba a la casa de esta señora, ¿no? Entonces después me explicaron más bien que no podía, era el hijo de esta señora, pero en condiciones de violación sexual, eh, y durante toda su vida la madre no soportaba la presencia del hijo, ¿no? Entonces, el hijo era criado como un ahijado por una pariente y cuando, como vivían cerca, cuando el hijo, digamos, llegaba a la casa o rara vez la madre iba a la otra casa, trataban de que nunca se viera, ¿no? Entonces, este es un poco recogiendo también eh, la lectura de otros artículos de otros países, lo que ocurre, ¿no? Con las relaciones muy difíciles de em, hijos de resultado de violaciones. O sea, en la práctica, porque esto hay que decirlo, es muy poco lo que se habla, eh, detrás de ese derecho a la vida que claman, digamos, las personas que son partidarias del movimiento pro vida, hay toda una realidad muy triste, ¿no? Y lo mismo si uno escucha, por ejemplo, grabaciones de sobrevivientes, niños, sobre todo esto creo que es lo que más hay, ¿no? Testimonios de hijos nacidos, por ejemplo, de violaciones eh, durante la guerra, eh, nunca han podido, digamos, compenetrarse con sus madres, menos aún con los padres que nunca se hicieron cargo de ellos. Algunos buscaron, ¿no? A los violadores, que eran sus padres, eh, jamás, ¿no? O sea, no hubo, digamos, una relación de familia con esas personas y prácticamente son seres que de alguna manera no tienen un arraigo familiar, ¿no? Porque son producto de una violación. Más bien hay todo un estigma sobre ellos, ¿no? Hay que recordar también casos históricos eh, de países que fueron, por ejemplo, ocupados durante las guerras mundiales, ¿no? Sobre esto hay un poco más de estudios en Europa,
en, en los cuales, por ejemplo, en Alsacia, en la región francesa que está al lado de Francia, perdón, de Alemania, se tuvo, digamos, a hijos producto de las violaciones del invasor, ¿no? O a veces también de producto de relaciones consentidas. Entonces había un gran estigma sobre las madres y sobre los hijos, tanto así que hubieron como eh, decisiones de Estado para repartir a los niños con sus madres en diversas zonas del país y que no quedaran todos concentrados en una sola zona geográfica, ¿no? Entonces, al decir esto, también hay que pensar cómo, digamos, el tema de la vida es un tema de alguna manera también de ocupación geopolítica, ¿no? Es decir, es sabido que los embarazos forzosos han sido una estrategia de genocidio, ¿no? Esto se hizo sobre todo contra el pueblo bosnio, se ha hecho en varias, a través de la historia en realidad, en varios lugares del planeta, mucho en África, ¿no? Grupos étnicos que quieren aniquilar a otros y entonces lo que quieren es eh, tener hijos. El mito fundacional, por ejemplo, de Romanos y Sabinas es conocidísimo, ¿no? Cómo se funda, digamos, el imperio romano a partir del rapto de las Sabinas, ¿no? Que son este pueblo, digamos, al que se le rapta a las mujeres, los sabinos, y sus mujeres son violadas, pero ellas mismas al final se entregan a los romanos para así dar lugar al Imperio Romano, ¿no? Entonces, hay toda una historia, digamos, que ha sido sancionada últimamente ya en el Estatuto eh, de Roma, ¿no? En el Estatuto de Derecho Penal Internacional, que castiga el embarazo forzoso, igual que, por ejemplo, la ejecución extrajudicial como una forma de llevar a cabo genocidio, ¿no? Entonces, está castigado desde el punto de vista político, o sea, no puedes tú borrar del planeta a un pueblo mediante el embarazo forzoso, pero lo que no se extiende es esta norma de derecho, digamos, de alguna manera político, de uso político, a el sufrimiento personal de esas mujeres, ¿no? O sea, el Estado muy bien se protege, dice que es un crimen de lesa humanidad el embarazo forzoso, pero finalmente las que llevan, digamos, la carga son las mujeres que han sido violadas y embarazadas. Y sobre eso se dice poco o nada también en el derecho penal, que no necesariamente es el internacional, en los casos concretos. Y este es un gran vacío. Entonces, paso un poquito del tema, digamos, eh, del caso de las niñas a lo que es ahorita el problema del aborto, ¿no? Entonces, hay un vacío a nivel ya, digamos, jurídico en cuanto a normar la capacidad reproductiva, ¿no? O sea, se salta, digamos, la violación es un tema que atañe a proteger un bien jurídico a nivel penal, que es la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual, o sea, con quién voy a tener relaciones sexuales. Si me violan, están atentando contra mi libertad sexual. Esto ha tenido una evolución porque hasta el Código Penal anterior, que fue vigente hasta los años 80, perdón, hasta el año 91, se decía que el delito de violación sexual era un delito que no atentaba contra la libertad sexual de las mujeres, sino contra las buenas costumbres, porque se consideraba que las mujeres, así digamos como los menores de edad, se tenía esa noción de que la mujer pertenecía a una familia, ¿no? Era una persona dependiente, ¿no? No tenía libertad en sí misma y eso lo pueden ustedes corroborar con el Código Civil del siglo XIX, en que se decía que eran dependientes en la familia los esclavos, las mujeres y los menores de edad. Solamente el pater familias reinaba ahí, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, nuestro Código Penal anterior decía también que violar a una mujer era un delito contra, digamos, las buenas costumbres, o sea, era un delito contra la comunidad, era un delito contra la familia, pero lo que menos se veía era que era contra la mujer. Entonces, tanto así que, por ejemplo, al suceder una violación sexual, esta se subsanaba si es que el violador se casaba con la violada.
¿no? Porque esa era la costumbre, entregar a las mujeres en matrimonio, estuvieran enamoradas o no. Se hacían matrimonios por conveniencia y ellas no eran sino una suerte así de moneda de cambio para determinadas alianzas. Entonces, esto cambió cuando nuestro último código penal, me acuerdo mucho haber presentado trabajos con una asociación feminista en ese tiempo, en los años 80, se dijo que se cambiara, ¿no?, este delito contra las buenas costumbres por un delito contra la libertad sexual del individuo, ¿no? O sea, las mujeres o la persona que fuera, digamos, violada, ¿no?, en su libertad sexual. Entonces ahora se habla más bien de delitos contra la libertad sexual, ya individual. Pero resulta que, bueno, ya no funciona, obviamente, digamos, la redención de la pena, de esto de que el violador podía casarse con la violada, ese artículo fue borrado. Pero ahora tenemos un poco la contradicción de que si una mujer resulta encinta, niña o mujer, de su violador, tiene, digamos, que llevarlo adelante, ¿no? O sea, ya no te casas con el violador, sino que tienes un hijo de él. Es prácticamente la situación en la que estamos, ¿no? Y lamentablemente, dado el caso Mila y Camila, al menos en cuanto a las menores, ¿no?, que se sabe pues que son violadas porque la edad de consentimiento para una relación sexual es de 14 años, entonces se supone legalmente que quienes tienen menos de 14 años son violadas, ¿no? En- entonces, se ha podido, digamos, de alguna manera extender la protección del aborto terapéutico para las niñas menores de 14 años, pero para las mujeres mayores de 14 no existe. Entonces, hay, digamos, ahora un debate de si se puede aplicar el aborto a mujeres mayores. Pero ya desde la Iglesia Católica, desde las distintas iglesias, han salido voces contrarias a decir que esto es un crimen y no se podría llevar a cabo. Bueno, entonces, para dar una data sobre las niñas que son violadas, por ejemplo, y embarazadas, en el año 2020 nacieron 1.158 bebés, ¿no?, de menores de 15 años, ¿no? O sea, mil, mil niñas que dieron a luz en esas condiciones, ¿no?, de ser violadas y embarazadas en el país, ¿no? Y se considera más o menos que cada, cada cada día nacen cuatro niños producto de este tipo de actos, ¿no?, de violaciones de niñas. Bueno, la cuestión, para volver al debate del código, es que, ¿qué ocurre entonces si protegemos la libertad sexual con el delito de violación? ¿Qué ocurre si una mujer queda embarazada del violador? Hay un vacío en el código porque no solamente es la cuestión del derecho a la vida la que puede, digamos, esgrimirse, sino que hay un vacío en lo relativo a la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tiene, digamos, alguien de tomar tus células reproductivas, en el caso de ser mujer, y que lleves adelante un embarazo, ¿no? Es lo mismo que, por decir, podríamos de repente secuestrar a un hombre, extraer, digamos, eh, su esperma y usarla para fecundar a diversas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser protegida la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres? Es un vacío que tiene ahí el código. Además, esas capacidades reproductivas, ¿hasta dónde pueden dar? ¿No? O sea, estamos mezclando cuestiones como el derecho a la vida con las capacidades reproductivas, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy pensando en cuanto a derecho a la vida, si el derecho a la vida se puede, digamos, eh, enarbolar como bandera sin ninguna regulación, ¿no? En este caso, entonces, pues, tenemos a familias que quedan afectadas porque parte de sus integrantes son hijos del padre, ¿no? Ese es ahora el nuevo fundamento, digamos, de la familia. Se va a consentir esto, ¿no? Que el incesto entre, digamos, por este derecho a la vida
como una posibilidad de hacer familia. ¿Para qué entonces existe todavía el contrato matrimonial si se supone que es un consentimiento de ambas partes y ahora de repente, bueno, podemos coger a la mujer que nos guste, le hacemos un hijo y no va a poderlo abortar, me puedo ir a la cárcel, pero ella tendrá mi hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Además, del lado masculino, siempre se piensa en la capacidad reproductiva desde las mujeres, y sé que estos temas generalmente se piensan solamente desde el lado de las mujeres, y cuando se va a hablar de estos temas también se cree que solamente es un tema mm, de mujeres, ¿no? Pero acá hay ya no diré vacío, sino una invisibilización de la propia paternidad, ¿no? O sea, yo he estado buscando cifras sobre, por ejemplo, la capacidad reproductiva de los adolescentes, en qué manera, eh, digamos, hay padres adolescentes en el Perú como un fenómeno, ¿no? Así como se habla de maternidades adolescentes, prácticamente no encontré nada en el INE, ¿no? Entonces, nuestras cifras nunca nos llevan a gran cosa cuando se habla, digamos, de padres. Y sin embargo, en el tema de la reproducción, si nos preguntamos cuántos hijos puede tener, digamos, una mujer al año, una mujer puede tener un hijo al año, ¿no? 9 meses de embarazo. Mientras que si nos preguntamos cuántos hijos puede tener un hombre al año, pues mientras haya mujeres que embarazar, puede tener los que quiera, ¿no? O sea, se han registrado casos, por ejemplo, un hombre chino con 6 mujeres ha llegado a tener 90 hijos, un holandés que se ofreció como donante de esperma, le acaba de decir el Tribunal Europeo que no puede seguir donando porque ya tiene 500 hijos. Entonces, la capacidad reproductiva del varón es un gran problema, más bien, de hombres, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si esta, digamos, capacidad reproductiva se expandiera, ¿no? Es una plaga, ¿no? O sea, hay, digamos, que introducir una racionalidad al tema. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, son engañadas también con el argumento de que yo soy libre, no tengo hijos, y no se sabe cuántos hijos ha procreado y ese varón que pretende, por ejemplo, casarse con una mujer y de repente luego va a aparecer que tiene obligaciones alimentarias porque empieza a ser demandado por todos los hijos que tuvo ahí? O sea, hay una cuestión de fraude contra las mujeres, mientras que las fuerzas pro vida dicen defender la vida, nunca se ocupan y quieren crear un registro de los niños en el vientre de la madre, así como un registro de los niños muertos en el vientre de la madre. ¿Por qué no están creando un registro de paternidad, un registro que puede ser consultado, digamos, por las mujeres? Acuérdense que ahora hay una ley que permite a las mujeres declarar mm, digamos, unilateralmente, que han tenido un hijo de una persona, de un hombre. Ellas lo pueden registrar, ¿no? Y ellas podrían también registrar, al registrar a un niño inmediatamente, ya en este registro público que pudiera existir, otra mujer podría consultar el registro y simplemente saber si este hombre tiene más hijos o no, al menos que le pongan un número, ¿no? Que si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres, que otras mujeres han registrado a nombre suyo, ¿no? Entonces, hay una completa desregulación, una falta de control sobre esta capacidad reproductiva masculina, ¿no? Y entonces se separan claramente el terreno, digamos, de lo divertido que es la sexualidad, porque no hay que no se sale embarazado del terreno de lo que es llevarse al hijo dentro, ¿no? La reproducción, que se asimila a las mujeres se supone que no tenemos deseo sexual, sino simplemente una capacidad reproductiva. Fíjense cómo van las cosas, ¿no? Entonces, hay un vacío sobre esta cuestión. Luego, pasemos ya al terreno un poco de lo político, ¿no? Es decir, eh, ¿quiénes son parte del movimiento pro vida actualmente? Bueno, para esto hay que remontarse un poquito más atrás,
primero el aborto, o sea, ha tenido una historia en el planeta, no siempre fue castigado, han habido épocas en que las mujeres han interrumpido sus embarazos en el momento que lo han deseado. Esto ha sucedido en toda época histórica, desde Roma, que en un momento se liberaba totalmente, en otro momento ya no se liberaba porque eran los hombres los que querían cuidar más bien del hecho de tener hijos, sobre todo si eran hombres. Entonces, si el feto, digamos, era masculino, se penaba más por el aborto; si el feto era femenino, no importaba. Ese tipo de relativismos. El propio Santo Tomás de Aquino también permitía, digamos, un margen hasta los 3 meses, digamos, que tuviera forma humana, de poder interrumpir el embarazo. O sea, ni la misma Iglesia Católica ha sido absolutista en cuanto a aplicar el derecho a la vida por encima de cualquier cosa, hasta del incesto, ¿no? Entonces, llegamos así al siglo XIX, en que la interrupción del embarazo y la cuestión del feto adquiere centralidad, pero desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, en un momento eran las comadronas, las parteras, las que tenían, digamos, el manejo digamos, el parto y toda la cuestión de los niños a nacer, pero la ciencia médica quiere monopolizar esto. Ciencia médica, obviamente eran hombres los que la ejercían, y empieza toda una lucha, un forcejeo de el tema ginecológico y el tema de partos. Entonces, en esta contienda de la ciencia, ahí es donde digamos, desde la ciencia médica se dice: nosotros sabemos en qué momento empieza la vida, y se utiliza, ¿no?, la cuestión del feto para fines de eh, poder entronizar a la ciencia médica en el tema de la salud reproductiva. Para eso sirvió a fines del siglo XIX, el debate sobre la vida. La ciencia dijo: yo sé cuándo empieza la vida, y entonces ustedes, comadronas, se hacen de lado, porque ahora la ciencia médica es la que se va a ocupar de los nacimientos. Pasa este episodio, digamos, de lo central de la vida, y que, digamos, se empieza a discutir que no se puede interrumpir un embarazo, etcétera. Así terminamos el siglo XX y llegamos hasta mediados del siglo XIX, y llegamos así hasta mediados del siglo XX. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay toda una política, digamos, de alentar obviamente las familias, los embarazos, para repoblar los países que han perdido a población en la guerra. Estamos hablando ya de mediados del siglo XX, y se empiezan a formar ya los primeros movimientos pro vida, a partir un poco desde la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en paralelo también hay una persecución, digamos, a la población homosexual, porque es pervertida, y hay que tratar un poco de enrumbar a las personas en moldes, digamos, de familia, de dar hijos a la nación, etcétera. Sin embargo, ya ustedes saben, en los años 60 emerge el movimiento feminista y empieza, digamos, a rebelarse contra estas políticas pro familia, y a reclamar un estatus de autonomía de las mujeres, ¿no? Y que puedan ellas en sus autonomías tener autonomía económica, autonomía en cuanto a sus libertades, y entre ellas también una autonomía reproductiva. Sucede que se plantea un caso, que es el Wade and Roe, ante la Corte Suprema, que permite finalmente el derecho a interrumpir el embarazo en los Estados Unidos. Y esto ocurre en el año 73. A partir de ese momento, de la victoria jurídica de este caso, que acaba de ser ya abolido, porque ustedes saben que en Estados Unidos el tema se maneja más que nada por jurisprudencia y no por leyes, ¿no? Entonces, la Corte Suprema pasó a estar en manos más bien de jueces más conservadores,
que dijeron, bueno, el caso Wade and Roe no sigue más y lo dejó de estar vigente. Esto hace muy poco tiempo. Esta fue una lucha, o sea, el echarse abajo el caso Wade and Roe desde el año 73 fue un objetivo constante del movimiento Provida que se va a formar y fortalecer, ya digo que en sus inicios fue desde los años 60 y luego se afianza con mucho más fuerza desde este año 73 en que surge el caso. El movimiento Provida lo que trató es constantemente echarse abajo el caso, de hacer, por ejemplo, cambios a la Constitución americana, diciendo, por ejemplo, que la Constitución no debía permitir el aborto. Quedaron, digamos, por poco se descartó ese tipo de enmienda constitucional. Y a lo largo de todo este tiempo siempre el movimiento Provida estuvo ensayando una u otra limitación a la legislación americana. Ustedes saben que Estados Unidos tiene una legislación por estados y entonces en cada estado, si había alguna clínica, por ejemplo, abortista, entonces se trataba de que los médicos tuvieran libertad de conciencia o por ahí estatuir una serie de introducir una serie de cambios legales para ir recortando de la mejor manera posible este derecho que tenían las mujeres americanas. En todo esto, ¿qué es lo que ocurrió para América Latina, no? Ustedes saben que nosotros somos una suerte así de periferia norteamericana y nos rebota mucho lo que sucede allá. Y hay infiltraciones además de lo que aquí se hace, ¿no? Entonces, a partir de los años 70 más o menos, también durante el gobierno de Jimmy Carter accede a la presidencia norteamericana gracias al apoyo de la iglesia evangélica, ¿no? Luego, los evangélicos tratan de reclamar ciertas normas que Jimmy Carter considera que no pueden ser posibles dado que Estados Unidos es un país laico. Entonces, los evangélicos, bueno, se sienten defraudados, no lo vuelven a apoyar y logran casarse de alguna manera, porque mucho se habló del matrimonio entre la Iglesia Evangélica y el Partido Republicano en el momento de la campaña de Reagan, ¿no? Y Reagan entonces sube al poder con un vicepresidente que defendía todos estos derechos, digamos, pro vida, y se logra introducir entonces el factor religioso en la política americana y de ahí luego el factor religioso en la política latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, resumiendo, es cómo este tema de el aborto, la cuestión reproductiva, y a eso habría que sumarle también la cuestión de la sexualidad, porque están ambas relacionadas, ¿no? Porque se supone que los homosexuales no se pueden reproducir y entonces son parte también del problema y deben entrar ahí a la colada. Ambos temas, lo sexual y lo reproductivo, son puestos en la mira como una defensa moral que se tiene que hacer, encabezada por las determinadas iglesias y iglesias que terminan tomando poco a poco mayor protagonismo dentro de la política, ¿no? Entonces, esta introducción del tema, digamos, de las iglesias en el accionar político se ha venido dando ya desde los años 70 y poco a poco ha ido creciendo en importancia a medida que la democracia ha ido reduciendo su potencia, ¿no? Entonces, este tema del crecimiento de las iglesias, del poco respeto que había al Estado laico, y hay que pensar en lo que es el Estado laico en América Latina, porque generalmente, al ser muy débiles nuestros estados latinoamericanos, las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, ha suplido lo que es el Estado, ¿no? Entonces hace muy fácil cualquier penetración. La misma Iglesia Católica cambió de ser una iglesia, digamos, progresista a ser una iglesia conservadora a partir del acceso al poder de Juan Pablo II, ¿no? Y Juan Pablo II
hubo intercambios, ¿no? Con Reagan, con Margaret Thatcher, preocupación porque Polonia, por ejemplo, no fuera más totalitaria, de alguna manera para decirlo, pero Polonia es actualmente uno de los países, digamos, con más recortes sobre la sexualidad y la reproducción. Incluso tiene prohibida la educación sexual porque se la considera un camino a la pedofilia, ¿no? Entonces, ocurren varios hechos en la década del 70 y 80, surgimiento del movimiento feminista por un lado, conservadurismo que llega desde las iglesias eh, para meterse en la política, luego la gran pandemia, ¿no? del SIDA, que hace también emerger a toda esa diversidad sexual que siempre existió en el mundo, no es que fuera inventada por el SIDA simplemente la visibilizó, ¿no? Entonces, al movimiento feminista se suma el movimiento LGTB, se suma también la acción desde Naciones Unidas para proteger esta nueva generación de derechos que vienen a ser los derechos sexuales y reproductivos en los años 90, ya desde la Conferencia de Población del Cairo o la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing. Luego se da lugar a ONU-SIDA, a, por ejemplo, educación sexual, que puede protegerte eh, tanto de las enfermedades como el SIDA, como también de un embarazo no deseado. Entonces, hay toda una movida desde el lado, digamos, progresista en estos años 80, 90, que al mismo tiempo es seguida por esta dinámica de las iglesias, ¿no? Entonces, ya desde los años 90, la Iglesia Católica, por ejemplo, empieza a emitir informes hablando de la ideología de género, de esta peligrosa ideología que estaría al interior de Naciones Unidas y de un plan de Naciones Unidas también de homosexualizar al planeta, ¿no? Y para eso lo que se quiere es poner trabas a que haya una educación sexual y una serie de estigmatizaciones en torno, por ejemplo, al aborto, ¿no? Entonces, estas dos corrientes van avanzando, pero sucede que eh, hay ciertos mecanismos por los cuales, y aquí ya me paso a otro tema más grande, que sería otra parte de la exposición, que son los de las estrategias que usa, digamos, el movimiento Provida y desde la derecha, lo que se genera eh, como estrategia para lograr sus fines y finalmente cómo estas estrategias tienen un resultado en la propia izquierda que termina dividida y dejando de lado también al movimiento feminista, ¿no? Y cómo, digamos así, se configura lo que ellos llaman la batalla cultural contra el neomarxismo, que son todas las luchas minoritarias, y cómo, digamos, la van ganando hasta ahora, porque sencillamente desde las izquierdas no se ha dado el paso que tendría que haberse dado en relación a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, hombres y mujeres, y también en relación a el fortalecimiento más bien de las mujeres, sumándose así una suerte de prevalencia siempre de la masculinidad. Acuérdense que las izquierdas tienen siempre detrás el espectro del guerrillero, ¿no? ¿Quién es el guerrillero? Un hombre que va armado, ¿no? Mientras que las derechas más bien tienen el espectro del confesor, ¿no? Entonces, de un lado o de otro, las masculinidades avanzan. Ahora estamos, me parece, en una época del supremacismo masculino, porque si observamos los protagonismos que surgen desde las izquierdas, perdón, desde las derechas, tenemos, digamos, yo lo que les pongo es el bando de los despeinados, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina ahora, los que gritan a voz en cuello y se muestran insolentes y enarbolando siempre una masculinidad, o también a través de mujeres, ¿no? El caso, por ejemplo, de Le Pen en Francia o la italiana, ya se me acaba de ir el apellido, pero la actual primer ministra italiana, ¿no? Entonces, son mujeres que se asimilan a las masculinidades de la derecha, ¿no? Es que es lo mismo que ocurre también en el Perú. Pueden decir que ahora se logró
la igualdad de género y que por eso entraron mujeres al Congreso, pero como no es el resultado, digamos, de una, la, de la lucha de un movimiento fuerte que entra con todo vigor también al Congreso, sino es más que nada una reforma legislativa que se hace en favor eh, de, de todas las peruanas, dado el contexto de crisis política, lo que se terminó de llevar adelante fue la entrada también de lo que es la expresión de esa crisis política, ¿no? Que son mujeres tratando de ser mejores hombres que los propios hombres, ¿no? Y eso es lo que tenemos actualmente en el Congreso. Entonces, ya, digamos, la derecha ha avanzado en cuanto a crear, lo que decía hace un rato, pánicos morales en la propia izquierda, porque es estigmatizante defender, por ejemplo, el aborto, es estigmatizante defender, por ejemplo, los derechos sexuales de homosexuales, y entonces, claro, puedo ser de izquierda, además la mayor parte de gente progresista de izquierda se ha formado, digamos, eh, bajo educación católica, van a volver, digamos, a decir que la vida es sagrada y van a repetir, van a hacerse repetidores de este discurso de la derecha, que lo que está haciendo es como una gran falacia, ¿no? Porque ya lo he dicho hace un rato, o sea, si vamos por el camino de defender un absolutismo de la vida, llegamos pues a contradicciones muy fuertes. Esas personas que dicen ser defensores de la vida, por ejemplo, están a favor sí de la pena de muerte y para eso sí no, no hay, digamos, ningún respeto de la vida, porque se dice, bueno, pero ellos son culpables, ¿no? Deben morir, mientras que el feto es inocente, ni siquiera ha llegado a ser persona, ¿no? Pero ya tiene esa categoría moral de inocente, ¿no? Entonces, hay también muchas ganas de incentivar que la población vaya armada. Bueno, si llevo un arma encima, puedo potencialmente matar a alguien. Y entonces, cómo concuerda, ¿no? Ser un defensor de la vida se supone no al aborto, pero sí al derecho de portar armas, pero sí a la pena de muerte, ¿no? Entonces, son falacias que se han inventado porque por este vacío de normar sobre la capacidad reproductiva, que es el meollo del asunto, y que son fácilmente compradas desde la izquierda también, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que castiga hasta con 50 años de cárcel a las mujeres que vayan a haberse autoproducido un aborto, y estas mujeres, bueno, hay 15 mujeres que están pagando condena en este momento. ¿Cómo se llega así a la consagración de eh, de este delito, ¿no? De aborto en El Salvador? Bueno, acuérdense que en el año 92 se firman los acuerdos de paz, después de 12 años de guerra ya, y hay toda una elaboración de la nueva constitución, de la nueva normativa, que trataba de alguna manera que quedaran las mismas, las mismas prescripciones sobre el aborto en el código penal existente hasta ese momento, ¿no? O sea, antes de los años 90, el Salvador prescribía, así como el Perú, el aborto terapéutico, incluso el aborto, digamos, en caso de violación, pero todo esto que se pretendía, digamos, dejar e incluso mejorar es revertido por una victoria electoral de la derecha y una gran campaña que se hace entre la Iglesia Católica dominada por el Opus Dei y la derecha política de la arena en El Salvador. Finalmente, luego de esta campaña, se termina, digamos, prohibiendo todo tipo de aborto. O sea, ni siquiera el aborto terapéutico. Todo era, digamos, un atentado contra la vida. Y la izquierda todavía, desde el Frente Farabundo Martí, que ya estaba convertido en partido, junto con las feministas se trata de hacer alguna resistencia, ¿no?, a esta nueva normativa, pero un par de años después se deja, ¿no?, este tema, porque la propia izquierda empieza a decir, bueno, sí, que somos cristianos, que respetamos el derecho a la vida, que, digamos, este bien es sagrado, y se caen en los mismos argumentos de la derecha. La derecha, y es así en general en el movimiento pro vida y
y en las derechas latinoamericanas y americanas, apela a recursos como, por ejemplo, sacralizarlo, ¿no? Sacralizar la vida, no solamente sacraliza la vida, sacraliza la familia, la inocencia del niño, acude pues a la cuestión patriótica, ¿no? Entonces se agarra a los símbolos patrios, lo hemos visto acá con la lucha, por ejemplo, por las camisetas, ¿no? Entonces, la bandera, eh, la camiseta, todo esto que son símbolos sagrados, porque ya es algo que está hecho, ¿no? O sea, ya es el poder de lo simbólico, ¿no? Se agarra de los símbolos, me agarro de Dios, de todo aquello que ya en lo cual cree la gente y me lo apropio, ¿no? Y entonces yo estoy del lado del bien y tú estás del lado del mal. Hay esta estrategia de decir, yo estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto, y tú, por lo tanto, si abogas por el aborto, eres un asesino o eres una asesina, ¿no? Entonces hay una estrategia estigmatizante en la cual cae redonda la izquierda latinoamericana. Y es así como finalmente en El Salvador se termina de consagrar el aborto y condenarlo por 50 años, ¿no? Entonces, hay un abandono total de, de esta, de esta defensa, digamos, de los derechos de las mujeres y con ello se crea pues un pánico moral que, como digo, no solamente es el tema del aborto, sino se usa también el tema de la homosexualidad y en eso tenemos, digamos, las diferencias en las propias izquierdas, ¿no? En aquello que le llamamos la iglesia moderna porque se ocupa también, perdón, la izquierda moderna porque se ocupa también de los derechos sexuales y reproductivos y aquella izquierda que viene de sectores donde todavía la masculinidad y el machismo son muy fuertes y que teme tratar pues de temas de homosexuales, de interrupciones del embarazo, etcétera, y terminen estos temas coincidiendo con la derecha. A ver, Patricia, dime. Sí, 3 minutos, Violeta, para Bueno, ya cerrar. casi he acabado. Lo que les iba a terminar diciendo era un poco qué salidas tenemos al asunto. Bueno, estar alertas primero a que prácticamente todas las estrategias que se han aplicado en los Estados Unidos son traducidas literalmente acá y se ofrecen, digamos, como proyectos nuevos. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha tratado hasta de dar leyes últimamente sobre el entierro de los fetos, ¿no? O sea que se trataba de obligar a las mujeres a llevar adelante una suerte de entierro de los restos fetales que antes eran considerados como restos humanos simplemente, ¿no? Y acá se copian más o menos las mismas propuestas, ¿no? O sea, ya tenemos ese dato que reproducen aquí lo que hacen en Estados Unidos y en cuanto a salidas, deberíamos pues desde los sectores progresistas ocuparnos un poco más del tema de la paternidad, ¿no? Ya les he hablado de que no existen estos registros de paternidad ni en el INEI ni en los propios registros públicos, entonces todo el problema reproductivo pesa en la mujer y luego tener también lentes de género para tratar de el análisis político, ¿no? O sea, las masculinidades. Yo les estoy diciendo, estamos en una época del supremacismo masculino, ¿no? ¿A qué se debe esto? Masculinidades, por ejemplo, también cuando analizamos a las propias izquierdas, estos pánicos morales que se generan fuerte en torno a la homosexualidad, en torno al aborto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí algunas cosas a vacunarnos. Eso sería todo, Patricia, gracias. Gracias, Violeta. Bueno, abrimos acá ahora el espacio para las consultas. Veo las manos levantadas, no veo ninguna mano levantada todavía. Bueno, yo empezaré consultándote, ¿no? Si a raíz del caso Mila, ¿no? ¿Tú crees que si va a abrir un precedente para que más niñas embarazadas puedan acceder al aborto terapéutico acá en el país? A pesar de toda la presión que hay de parte desde el Congreso, ¿no? De esto de
esta celebración que ya aprobaron del el niño por nacer, que hay una celebración anual hace 3 años, me parece, y que quieren normar también, ¿no? De los derechos del niño por nacer, considerándolo como ciudadano. Esa es una pregunta. Después, a ver, Yolanda ha levantado la mano. A ver, Yolanda, por favor. Yolanda, Daniel también tiene otra pregunta. Sí, adelante, Yolanda. Hola, bueno, buen día. Gracias, Violeta, por la exposición. Em, bueno, yo soy educadora y creo que hay un enorme desafío desde la educación para Ujú. contribuir a esta conciencia de derechos y a deconstruir eh, la construcción del cuerpo de las mujeres y asumir de manera totalmente consciente, decidida, los derechos sexuales y reproductivos, además de los derechos políticos y todos los demás derechos que tenemos las mujeres, las diversidades sexogenéricas, ¿no? Yo te quería preguntar, Violeta, sobre cuánto la educación en algunos sistemas educativos en la región han avanzado decididamente en estos temas y cómo lo han hecho. Es decir, yo sé que en Argentina, Graciela Morgade, incluso en Argentina hay una ley de educación sexual integral, acá solamente hay unos lineamientos que se surran a los lineamientos o tienen un conjunto de miramientos porque no se puede hablar de placer, porque mejor no hables de derechos sexuales y reproductivos, solamente un poco menos de buen trato y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los procesos? El movimiento de mujeres ha sido decidido, también creo, decisivo, pero ¿qué procesos se han emprendido en estos países en donde hay un conjunto de mayor avances? Básicamente en la región, ¿no? Porque también sé que en España, bueno, hay avances y retrocesos, ahora mismo con Irene Montero tan cuestionadas. Y si esos procesos han incluido a los docentes, a las docentes. Yo tengo serias dudas de cuánto, en su mayoría, ¿no? Por supuesto que hay colectivos docentes que estamos totalmente involucradas, involucrados, pero bueno, ya vemos el bloque magisterial que está en el Congreso y al propio expresidente, ¿no? En general, tenemos un pensamiento muy conservador en el magisterio, ¿no? Bueno, gracias, Violeta. Gracias, Yolanda. Gracias. Adelante, Daniel, con tu consulta. Después sigue Rodolfo y ya, Violeta, puedes contestar esta primera rueda. Gracias. Bueno, gracias nuevamente, me sumo también a los saludos por esta, ¿no? Exposición, Violeta. Bueno, preguntarte, ¿no? Ya, en ese sentido ya hay precedentes, o sea, el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha sentenciado a favor, ¿no? Mm. Por estas mismas razones, ¿no? Entonces vemos que en el transcurrir de los años se está repitiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuánta más presión podría ejercer, digamos, estos organismos internacionales, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, ya a estas alturas se debió haber entregado el informe Luz en relación a, bueno, el informe al cumplimiento de los derechos del niño, ¿no? Al Comité Internacional de los Derechos del Niño de Ginebra. Sin embargo, el Perú no ha terminado de ser el informe, ¿no? Y justamente casos como estos, ¿no? Estos emblemáticos, son los que van en estos informes luz, que son como que los informes paralelos desde la sociedad civil, ¿no? En la cual desde DESCO, Descocentro, bueno, todas las socias estamos involucrados y que nos hemos visto también como que paralizados, ¿no? No podemos hacer esta entrega, ¿no? Desde el gym, ¿no? Eso. Adelante, Rodolfo. Que no tenga la cámara ahorita activada, no está un poco, está malograda. Un favor, yo tengo más bien una duda, ¿no? A propósito del caso de la niña, la niña Mila, que bueno, felizmente ahí se impuso la razón, pero escuchaba yo ahí en la argumentación de Solari, ¿no? Que en toda esta campaña que hay de los antiaborto, me parecía importante este tema de la persona, ¿no?
O sea, que no Ah, sé sí. cómo está viendo los temas, esto a nivel internacional, porque yo veía en todo caso el tema de la persona. Este, una argumentación que escuché, la persona existe desde que nace, ¿no? Y la argumentación de los conservadores es, no, el óvulo fecundado ya es la persona, ¿no? Yo creo que es importante aclarar esto, porque tiene toda una dimensión ética también. Entonces, yo creo que yo me inclino a entender que la persona respaldada constitucionalmente es el ser que nace, punto. Mm. Todo lo anterior, bueno, pues es un óvulo fecundado en desarrollo, etcétera, etcétera, pero no es aún un ser vivo, ¿no? No es la persona. Entonces, creo que es importante aclarar, no sé cómo se maneja esto Ujú. Ah, ok. internacionalmente, eso pediría que se pudiera desarrollar. Gracias. Gracias. Bueno, adelante, Violeta. Sí, gracias. A ver, para empezar en orden, lo de Mila si será precedente. Bueno, ya Camila ha sido prácticamente el punto de partida porque se pidió una orden cautelar, ¿no? Para el caso Mila, basada justamente en la resolución del caso Camila, ¿no? O sea, esta interpretación de que el aborto terapéutico debe aplicarse también a niñas que han sido sometidas a violación y que producto de esto han resultado embarazadas, ¿no? Entonces, todo va a depender de que obviamente el Estado mantenga la misma actitud, ¿no? Y ahí un poco contestando también otra pregunta que se me hizo sobre la cuestión internacional, eh, eh, nos puede respaldar. Bueno, lo que pasa pues es que eh, eh, lo internacional nos da un apoyo y por eso es también el que los conservadores traten de que nos salgamos de los tratados internacionales, de que actuemos, digamos, como una suerte así de país paria al margen de la comunidad internacional para no tener ese respaldo que todavía nos da y para estar totalmente encerrados en nuestro territorio, ¿no? Y a esto hay que sumarle esta perspectiva que tienen también del no al Estado, ¿no? O sea, esto va a ir increciendo la cuestión de solamente eh, reducirnos prácticamente. Ustedes saben que el Estado está compuesto por un territorio, una organización y un pueblo, ¿no? El que vive dentro. Pero los estados, al final, vamos a tener, vamos a terminar reducidos a ser solamente territorios. O sea, me refiero a que se pierde el sentido, digamos, de comunidad, todo se privatiza, ya han empezado, digamos, a poner a la familia por encima del Estado, a que no existe educación pública. Entonces, la educación pública ha sido el sustento, digamos, de una comunidad nacional, ¿no? Entonces se dice, no, ahora la educación pública es un adoctrinamiento, ¿no? Que cada cual aprenda lo que le da la gana. O sea que si yo quiero, no sé, pues tener una mentalidad europea, me la hago y me educo en esos términos y me olvido de que existe pues el Perú como Estado, ¿no? Simplemente el Perú sería un territorio donde cada cual tiene su pasaporte para probablemente, según tu clase social, pueda salir o no de ese territorio, ¿no? Entonces, llegamos a ese tipo de extremos en que se privatiza, digamos, los territorios y nos desprenden así de una comunidad internacional que podría empujar un poco más en la protección de los derechos de cada cual, ¿no? Entonces, todo dependerá de la voluntad política del Estado de hacerle caso o no a estas eh, eh, organizaciones internacionales, ¿no? A las que estamos suscritas. Ahora, en cuanto, por ejemplo, alguien me preguntó sobre del Día del Ciudadano, esas cosas que se hacen de resistencia interna, es un forcejeo, ya lo dije, constante, ¿no? O sea, el Día del Niño por Nacer fue la primera cosa que se hizo en El Salvador para fortalecer esta política de restricciones en cuanto al aborto, ¿no? El Salvador fue el primer país a nivel latinoamericano que puso este reconocimiento al Día del Ciudadano, del Niño por Nacer, ¿no? Entonces, es parte del trabajar imaginarios, del crearte una idea
y ahí me paso a la pregunta sobre la persona, de que estás matando gente, ¿no? No es que estás interrumpiendo un embarazo de alguien que está, de una persona que está en potencia, ¿no? Que va a llegar a ser persona. No, sino que ya estás asesinando. Cuando yo empleo ya el término persona para darle la equivalencia del embrión, por ejemplo, o del óvulo fecundado, ya le doy otra connotación y estigmatizo más, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, a quien hable de aborto, ya le voy a decir de frente asesino, ¿no? Y entonces, gracias por la pregunta sobre la persona, porque me había olvidado en la exposición de terminar de enunciar las estrategias que se emplean. Uno, ya les dije, apelación a todo el tema sagrado, ¿no? Me agarro los símbolos de la patria, digo que la familia es sagrada, que la inocencia del niño es sagrada, que la vida es sagrada. Luego paso a la cuestión de visibilizar al feto. Entonces, si ustedes van a una cosa provida, bueno, el feto está, digamos, visibilizado, se hacen llaveritos, se hacen imágenes, etcétera. Nadie habla del espermatozoide que está detrás y que muchas veces es la causa de un aborto en las mujeres que han sido abandonadas, por ejemplo, ¿no? Entonces el espermatozoide cero, no encuentro ni un dato sobre paternidad en el INEI, no hay registros de paternidad y paternidad irresponsable, eso no me interesa, lo que sí me interesa es el manejo del feto. Si soy un real defensor de la vida, ¿cómo me voy a desprender, digamos, de que este niño crezca sin su padre, crezca, digamos, producto de una violación, etcétera? Es una contradicción terrible, es como el juicio de Salomón, ¿no? La verdadera madre es la que prefiere entregar al niño en lugar de que lo partan en dos. Y ahí va la falacia porque simplemente es un truco para estigmatizar cualquier posición en contra. Y esa estigmatización, lamentablemente, ha servido, como digo, para dividir a la izquierda, que se ha tragado el cuento y entonces ha abandonado la defensa de las cuestiones sexuales y reproductivas. Entonces, ahí ya tienen ellos una gran victoria, ¿no? Entonces, bueno, lo de la persona es en ese sentido, ¿no? El tratar de levantar, digamos, de tergiversar y decir que el óvulo fecundado ya es la persona. Fíjense que en el siglo XVIII había una teoría que decía que los espermatozoides contenían homúnculos, ¿no? Entonces, estos pequeños hombrecitos ya existían dentro del espermatozoide, ya hubo toda una investigación en ese tiempo de varios científicos que trataban de ver con sus microscopios este hombrecito que ya estaba en el espermatozoide, y entonces, de alguna manera, desde ahí ya se decía, bueno, ya hay vida, ¿no? Si eso regresara a la actualidad, pues se tendría que prohibir la masturbación masculina, ¿no? Porque estaríamos matando a cuantas vidas en potencia, ¿no? Entonces, lo de la persona es simplemente una estrategia para hacer más fuerte la estigmatización contra el bando contrario. Eso ténganlo presente así. En cuanto a la cuestión, por ejemplo, de la educación sexual, fíjense que yo asistí a un encuentro internacional, me acuerdo mucho de educación sexual, y mi sorpresa, esto en Argentina, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Fernández, y mi sorpresa fue que en el evento, que era en Mendoza además, o sea, no era ni siquiera en la capital, habían 600 docentes totalmente comprometidas con la educación sexual, y yo trataba un poco de ver pues el perfil de esta gente que sí estaba, digamos, muy informada sobre lo que eran las masculinidades, las feminidades, el enfoque de género, y bueno, y habían también discutido los materiales educativos que se habían producido desde los 0 años. O sea, desde que ya estabas, digamos, en el nido, tenías materiales para tu edad, ¿no? Que era el autoconocimiento del cuerpo, el cómo protegerte de que algún adulto te fuera, digamos, a hacer daño, el cómo no hacer daño a otro. Entonces, habían todo un adiestramiento de cómo manejar tu propio cuerpo, ¿no? Y esto llegaba pues hasta materiales hasta los 16 años, hasta el momento de egresar del colegio. Estos materiales estaban además puestos en línea para que los pudieras bajar. No sé si siguen así hasta ahora. Y como te digo, las maestras totalmente comprometidas. Pero lo que
Lo que sí, a diferencia de Perú, noté allá es que de alguna manera había como una homogeneidad mayor, ¿no? En cuanto a lo que las profesoras traían ya desde sus propias vidas, ¿no? O sea, eran personas que manejaban mucha información, habían sido formadas de alguna manera en la política, en la filosofía, no necesariamente pertenecían a un partido. Muchas reflexionaban también sobre el tema de la dictadura que había ocurrido en Argentina, tenían en claro estas cuestiones de totalitarismos, cosa que no ocurrió en el Perú, porque mientras que en Argentina el movimiento de derechos humanos da lugar, por ejemplo, a las madres de Mayo, las abuelas de Mayo, y ahora muchas chicas feministas son hijas o nietas de estas mujeres, en Perú no, porque todo lo que ocurrió, digamos, en el conflicto armado en el sur andino, es como si no existiera para la gente que vive en la capital, ¿no? O sea, no nos hemos comprado el pleito, es como si hubiera sucedido entre las montañas y no hemos aprendido esas lecciones. Se están conmemorando 20 años de la CBR, ¿no? Y tendríamos que llegar a una reflexión mayor sobre el asunto, ¿no? La celebración de los 20 años casi pasa desapercibida, y es una cuestión que tiene que ver mucho con el centralismo. Y lo mismo que Perú tiene, digamos, una historia que nos remonta, desgraciadamente, a cuestiones de la hacienda, de este pensar, digamos, en que el hacendado o es la iglesia los que van a gobernar tu autonomía hasta sexual, ¿no? Entonces, el sujeto no tiene capacidad para decidir lo que va a hacer, y si lo decide, lo decidirá diciendo por un lado que acata y por otro lado hacer otra cosa, o sea, la doble moral, ¿no? No va a ser sincero de decir, bueno, si acá hay un hacendado que me está chancando la vida, o si hay una iglesia conservadora que está atacando mis derechos, no le salgo al frente. No hay un movimiento, una base social lo suficientemente fuerte, ¿no? Porque feministas van por un lado, cristianos de izquierda van por otro, movimiento de derechos humanos durante mucho tiempo no consideró, por ejemplo, dentro de sí a las feministas porque abogaban supuestamente por el aborto, mientras que allá no hay esa división que aquí existe, no hay esta división, digamos, de que a la gente asesinada fueron indios y no nos interesan, o la sexualidad y la reproducción es pecado y por eso no nos debe interesar como derecho humano, ¿no? Entonces, la consolidación es mayor, pues, en Argentina, y por eso llegan a tener un movimiento de docentes comprometido con la educación sexual y una mayor reflexión sobre estos temas. Eso es lo que podría decirles. Gracias, Violeta. Ahora vamos a abrir una segunda ronda de consultas. ¿Me permites? Sí, Mónica, adelante. Gracias. Gracias, Violeta, por todos los alcances que nos das. Quería hacerte una consulta bien concreta. En el marco del enfoque de género, diera la impresión que el tema de las masculinidades no ha sido lo suficientemente abordado, reforzado, ¿no? Comentabas que, por ejemplo, este tema de los ratios de paternidad que se debieran registrar en institutos como el INEI u otros más, la encuesta nacional de hogares, en fin, diferentes entes que pudieran recoger información sobre eso, simplemente lo dejan de lado. Hay un vacío muy grande. Y creo que construir evidencia, construir data sería bastante importante justamente para em, reforzar, ¿no? Todo este tema, no solamente del enfoque de género, sino de los derechos que parece que están absolutamente venidos a menos, ¿no? ¿Qué experiencias se conocen en otros países de eh, construcción de data de esa naturaleza y si de alguna forma tiene incidencia en estos procesos? A nivel de data, sí no te podría decir. Habría que ver, pero no creo que sea mucho lo que hay. Porque lamentablemente creo que desde el feminismo nos hemos olvidado que este es un tema, pues, al centrarnos tanto en las mujeres, este, cómo pensar también al lado masculino. Hemos esperado que los hombres mismos lo hagan, pero es difícil, digamos, que cuando se está arriba, pensar en la pérdida de su poder. Más bien, los temas de la masculinidad se han empezado a remover con el asunto de la diversidad sexual.
Y para hacerte chiquito el cuento, me tocó una vez estar en un proyecto en el cual estábamos tratando de ubicar, por ejemplo, el bullying homofóbico en la escuela, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a encontrar seguramente chicos que son homosexuales y son agredidos por sus compañeros, ¿no? Y lo que encontramos fue en realidad una comprensión de los compañeros hacia estos chicos. Ellos no estaban sufriendo el bullying. El bullying se hacía como una práctica de quién es más hombre que quién, ¿no? Sin tener que ver realmente la sexualidad del niño, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta cómo la masculinidad es la que modela de alguna manera estos miedos y estas violencias en sí mismas. Ahora, es un tema muy poco explorado que también traería mucho beneficio, porque me acuerdo que un conservador en Argentina eh, decía, ¿no? Algo así como que las mujeres mienten porque dicen que mueren mujeres, ¿no? Más mujeres que hombres, y eso es falso. En realidad mueren más hombres que mujeres. Ese también es un tema de género, o sea, mueren más mujeres a manos de hombres, ya de sus parejas generalmente, no tantos hombres a manos de mujeres, ¿no? En ese término. Pero sí es cierto que los hombres mueren más que las mujeres, sobre todo por temas violentos, ¿no? Entonces tú te puedes preguntar, claro, esta es una masculinidad que atenta contra sí misma. Aparte de las muertes violentas, también hay más muertes por excesos en hombres que en mujeres, excesos de alcohol, excesos de comida, cuestiones de colesterol, etcétera, falta de exámenes ginecológicos no ginecológicos, urológicos, digamos, que no los hacen por diversos temores, vergüenzas. Entonces, la masculinidad padece por sí misma y sería conveniente poder reflexionar sobre ello, ¿no? Luego, otro tema también que ha hecho que estos temas de sexualidad y reproducción se dividan es la liberación sexual que hubo pues en los años 70 con la cuestión de la píldora, ¿no? Entonces, las chicas dijeron, muy bien, podemos usar la minifalda, ya nos sentimos más protegidas, pero el hecho de que las mujeres pudieran protegerse con la píldora anticonceptiva, ¿no? No significó la muerte del patriarcado, por el contrario, coincidió, ¿no? La píldora con el auge, por ejemplo, de la pornografía y que la pornografía diera el salto para convertirse ya en industria, ¿no? Entonces, los años 70 son también los años del cine pornográfico, Garganta Profunda, una serie de films X que después ya ahora se captan, digamos, en internet, son cualquier video, la proliferación de las ganancias de la pornografía superan pues a Hollywood y a Netflix juntos, ¿no? Entonces, lo que hubo fue, ok, una protección para las mujeres, pero una afirmación mayor en esta separación de lo que es lo reproductivo y lo sexual, ¿no? Y una ganancia en favor de estas masculinidades todopoderosas, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Mónica, aparte de que como he reiterado, ¿no? Creo que vivimos en este momento un ataque nuevamente de lo que es la supremacía ya no blanca, sino masculina, ¿no? Con los nuevos modelos políticos que hay, ¿no? Si recolectamos los discursos de Trump, de Milei, de Bolsonaro, son dirigidos a hombres. Si vemos quiénes son sus seguidores, son hombres y lamentablemente en el caso argentino hombres muy jóvenes, ¿no? Que son reclutados a partir, por ejemplo, de estos juegos en línea que se hacen, juegos de guerra o las barras de determinados equipos, como por ejemplo el River Plate, etcétera. Es de ahí de donde se saca, digamos, al contingente de votantes de extrema derecha, ¿no? Porque ahora lo que está de moda es ser rebelde y decir, bueno, yo quiero ser racista, tengo la libertad para, ¿no? Quienes hablan de libertad son fundamentalmente hombres. Gracias, Violeta. Bueno, muchas gracias, Violeta. Ya no ha habido más manos levantadas, así que vamos a cerrar nuestra edición. Ah, ahí está, Mario Solesi. Mario Solesi no quiere podía hacer una faltar, Mario. consulta. Adelante, Mario. Gracias. Violeta, te quería hacer una pregunta sobre un tema que más bien quizás nos saca un poco, pero que expresa también frustraciones o formas de organización de la sociedad, que es el de la prostitución. ¿Cómo
ubicas el tema de la prostitución, que tolerada por la Iglesia Católica, por ejemplo, como un canal de desfogue de la sexualidad masculina contenida o no satisfecha, y que justamente evitaría este abuso contra los niños. Hay quienes expresan ese tipo de discurso. Me gustaría una reflexión tuya al respecto y agradecerte mucho por esta exposición que ha sido muy, muy ilustrativa, creo, para los compañeros de DESCO. Gracias. Adelante, Gustavo, tenemos otra consulta también. Un detalle que salió hoy día en los periódicos. Muchas gracias, Violeta, por tu exposición. El defensor del pueblo, justo hoy día, anoche, ha declarado que existen 5 cámaras GESEL en Loreto, pero todas están en Iquitos. No hay ninguna en Yurimaguas, en otros lugares, ¿no? Es el Estado funcionando frente al tema a estos temas que están todos conectados que tú has mencionado. Muchas gracias. Era una información de detalle, nada. Gracias. Y una última consulta también, Violeta. Tanto los movimientos pro vida selectiva como también los movimientos feministas, ¿no?, que abogan por los derechos, unos por los prenacidos, y otros por los ciudadanos, por los niños, ¿no?, y las niñas. Pero tras el caso de Camila y Mila, se hace un seguimiento de cómo es la vida de estas niñas después. O sea, hay un seguimiento de parte del Estado, un acompañamiento. Nos has comentado cuál es el contexto de la vida, por ejemplo, de Camila, ¿no? Y de Mila también, ¿no? Porque es una madre con otro niño que supuestamente también creo que recibía abusos, y una madre que no ha actuado tampoco en ese contexto de violencia, ¿no? Entonces, yo quería saber si hay algo, si tú sabes, si hay un seguimiento del Estado, y también si hay seguimiento de parte de colectivos, ¿no? De colectivos feministas o de otros colectivos respecto a la vida de estas niñas. Gracias. Bueno, en el último caso de Mila, lo que se ha dicho es que, por ejemplo, la madre, al ser analfabeta, al haber tenido, digamos, violencia familiar también, fue despojada, digamos, de la custodia de sus hijos, y ella no entendía muy bien qué era lo que pasaba, ¿no? Era, digamos, más por su debilidad e incapacidad de poder proteger a los niños que se le despojaba, pero bueno, también puede ser violento para ella misma, ¿no? Más bien tendría que haber como una suerte, no sé, de acompañamiento, en este caso familiar, porque lo que se decía era que la niña iba a pasar a una suerte de hogar estatal, ¿no? Que yo no sé si sea lo que más desee ella también, porque es la misma situación, por ejemplo, cuando tienes adultos mayores y los llevas a una casa de reposo. Bueno, hay algunos casos que lo requieren porque tienen Alzheimer y necesitan de un cuidado institucional, pero en otros casos se sienten, al contrario, arrancados, ¿no?, de este entorno familiar que mal que bien pues es su madre, y esto habría que tener como una protección mayor, ¿no? Pero era lo que se decía que iba a ocurrir con esta niña, ese tipo de acompañamiento que no sé si sea el mejor. Ahora, el Estado está muy limitado para ese tipo de acompañamientos. Son escasos los hogares, por ejemplo, de refugio a mujeres golpeadas, y sí, se podría hacer desde el ámbito privado, pero no sé si podría haber una suerte de legislación que incentive, ¿no?, el poder acoger. Nada más que mirando lo que he tenido ahorita a la mano, que eran, porque se me pedía, por ejemplo, cifras sobre hogares para gente de tercera edad, es poquísimo lo que hay. Y además, la prestación de servicios es privada, la gente necesita pagar, ¿no? Y en ese sentido se necesitaría un apoyo estatal que, fíjate, tendría que darse, y se da, por ejemplo, a la mayor parte de iglesias que tienen esta ideología pro vida, ¿no? O sea, con la ley de libertad religiosa dada a finales del gobierno de Alan García, se equiparó en privilegios de exoneración de impuestos a todas las iglesias. Estamos hablando
no de creencias andinas, sino de iglesias occidentales. O sea, lo digo por también el enfoque de colonial, ¿no? O sea, cómo se refuerza, digamos, lo occidental en estas iglesias evangélicas, sobre todo, que ya se sabe son una penetración ideológica desde los Estados Unidos. Bueno, están exentas de impuestos, cosa que no lo está, por ejemplo, una asociación que apoye a adultos de tercera edad o que pueda acompañar a niños en condiciones difíciles o incluso temas de discapacidad, ¿no? O sea, hay que ver las cosas por ahí. Entonces, eso es lo que hay, un seguimiento, un acompañamiento muy limitado que habría que repensar si se da también a nivel de toda la familia para que pueda ser protegida, ¿no? Y en cuanto a la prostitución, es un tema que siempre ha estado en polémica también desde el feminismo, porque hay partidarias de la abolición total de la prostitución y hay partidarias más bien de la regulación. Fíjense que la prostitución es una suerte de mercado donde se prestan servicios sexuales. Quienes consumen estos servicios sexuales no son, digamos, los que tienen más deseo sexual en sí, sino son los hombres porque tienen más poder que las mujeres, ¿no? Entonces, quienes hacen los oficios más humildes son las mujeres porque en todo lo que llevamos de historia de la humanidad han sido las que no se les paga por el tiempo, digamos, invertido. Yo pongo siempre mi caso porque yo, por ejemplo, tengo un hermano con discapacidad mental que lo cuido desde que yo tuve 8 años, ¿no? O sea que llevo más de 50 años cuidando de mi hermano. Si llego a hacer los cálculos matemáticos de cuántas horas invertí, superan fácilmente los 10 años. Debo llevar a 15 años. Es como si me hubieran metido en una cárcel durante 15 años en que no pude hacer cosas, porque las tuve que hacer para otra persona. Eso es lo que les ocurre a las mujeres, es parte de nuestro cotidiano, no importa la clase social en que estemos. Entonces, nos cuesta más, o sea, si me preguntan qué flexibilidad tuve yo para encontrar un empleo, tenía que adaptarse a mis tareas de cuidado, ¿no? Entonces, esa es la condición como vivimos, siempre rebajadas, dada nuestra condición reproductiva, y por eso la importancia del tema reproductivo, nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces tenemos esa desventaja respecto a los hombres, y por lo tanto, obviamente, los oficios más humildes, entre ellos la prostitución, también es, las dadoras de servicios son las mujeres y los que toman el servicio son los varones, ¿no? Porque puede haber prostitución masculina, pero las consumidoras no son lo mismo. Me acuerdo que una vez hice una investigación en París, donde hay libertad sexual, digamos, de gays, de lesbianas, etcétera, y pregunté a los bares por qué había más lugares para hombres que más lugares para mujeres. Y me dijeron, lo que pasa es que las mujeres no tienen capacidad de pago. Entonces, las mujeres que vienen a bares son pocas, ¿no? A veces también tienen restricciones porque algunas están casadas y no quieren que las vean en público, y entonces lo que hacen es ir a casas, no van a bares. Entonces, bar de lesbianas va a durar pues 2 años, después ya corre riesgo de quiebra y no progresa, ¿no? Entonces, así vamos en cuanto a, digamos, las libertades sexuales que puedan tener las mujeres, y de su deseo sexual que existe, obviamente, pero que se ve recortado por estas condiciones económicas y de vida que llevan, ¿no? Restricciones en cuanto. Así que yo creo que no hay ese cuento, digamos, del desfogue y que la prostitución pueda servir para que no se abuse de menores, ¿no? Eso es parte de una masculinidad desbordada que ya les digo no tiene límites y que se manifiesta, digamos, como la ley del más fuerte, que finalmente termina conspirando contra sí misma, ¿no? Y bueno, hay el cuento ahora, desde la parte, digamos, provida, de que la educación sexual también es pedofilia, ¿no? Porque ahorita la gran propaganda que se hace es, bueno, feministas son asesinas porque quieren el aborto, ¿no? Los progresistas son pedófilos, ahí está todo el Partido Demócrata Americano, son pedófilos porque quieren la educación sexual, ¿no? Ya en Argentina se usa el término pedos, ¿no? Que tiene otro significado en castellano, para seguir estigmatizando así a quien no sea de derecha, ¿no? Entonces, los temas sexuales y los temas reproductivos terminan, como digo, siendo la batería que se lleva adelante para estigmatizar. Entonces, bueno, la prostitución, entonces, es
parte de este desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, ¿no? No es una cuestión de que se la pueda, ¿cómo se llama? Igual que la perdón, igual que la pornografía, que se la pueda abolir, ¿no? Sino que va a ser consecuencia su propia regulación, y esto consecuencia de qué tanto poder puedan tener más las mujeres en cuanto a alivio de sus tareas de cuidado y que les pueda proporcionar al mismo tiempo mayor empoderamiento económico y político, ¿no? Eso va a tener que desarrollarse de esa manera, y ojalá que no tengamos que esperar tanto por ese desarrollo. Listo, Violeta, muchas gracias. Agradecemos el tiempo que te has tomado para preparar esta ponencia. Ha sido muy ilustrativa. Hay muchos campos desde donde discutir. Y muchas gracias y los esperamos el próximo martes. A ustedes por el interés en el tema, que es importantísimo.